Cada mundial tiene sus héroes. Los jugadores que ya eran estrellas intentan confirmar su grandeza. Pero los que realmente cambian su vida son aquellos que llegan sin demasiados focos y se marchan convertidos en nombres conocidos por millones de personas. En el Mundial 2026 vimos grandes actuaciones, selecciones sorpresa y fueron al mundo durante esta Copa del Mundo. Antes del Mundial, era conocido principalmente por quienes seguían de cerca el fútbol australiano y las promesas jóvenes. Pero durante el torneo demostró una velocidad explosiva y una capacidad para desequilibrar que llamó la atención de aficionados de todo el mundo. Cada vez que recibía la pelota parecía capaz de generar peligro. Y eso, en un mundial, es suficiente para que miles de personas empiecen a recordar tu nombre. Australia no era candidata a nada importante. Precisamente por eso, cada actuación destacada tuvo aún más repercusión. Nesteri Irankunda nació en un campo de refugiados en Kigoma, Tanzania, luego de que sus padres huyeran de la violenta guerra civil en Burundi. Cuando tenía solo 3 meses de edad, su familia recibió una visa humanitaria y emigró a Australia para comenzar una nueva vida. Descolló en el Adelaide United de la liga local. Su talento hizo que el Bayern Múnich comprara su pase rompiendo récords de transferencia para la liga australiana. Tras un paso a préstamo por Suiza, se consolidó en el fútbol inglés jugando para el Watford FC. Aunque era elegible para jugar por Burundi o Tanzania, eligió representar a la selección de Australia en agradecimiento al país que le abrió las puertas a su familia. A pesar de no romperla estadísticamente, hablando, Irankunda es un jugador que sorprendió a todo el mundo por su gran nivel de juego y su gran velocidad, además que es un jugador que puede generar hasta 10 chances de peligro por partido, unos números impresionantes, y sus estadísticas no demuestran todo lo bueno que es este jugador a nivel estadístico. Podemos ver que ha jugado 3 partidos en el Mundial contra Turquía en el que ha marcado un gol, contra Estados Unidos en el que lamentablemente perdiendo a 0, pero él entrando desde el banco, luego y por último contra Paraguay, con el cual empataron 0-0 en el partido, probablemente uno de los más aburridos del Mundial, pero a pesar de ya haber dicho que no le rompió a nivel estadístico, podemos ver el pedazo de jugador que es en sus vídeos y en sus partidos si es que vieron el Mundial. Marruecos volvió a demostrar que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad. Y una de las razones fue la aparición de nuevos talentos. Entre ellos destacó Ayoub Boade. Con una personalidad impropia de su edad, asumió responsabilidades en el mediocampo y mostró una madurez que sorprendió a muchos analistas. Mientras otros jugadores se escondían bajo la presión, Boadi parecía crecer. Y el Mundial es exactamente el lugar donde nacen las futuras estrellas. Nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, al norte de París, y se crió en Crel. Sus padres son marroquíes originarios de la ciudad sureña de Tiznit. Su padre, Hassan, fue jugador de handball y ejecutivo bancario, mientras que su madre se desempeña como gerenta de recursos humanos. Creció en un hogar multicultural de alta disciplina formativa. Se integró a las inferiores del Loch Lille a los 13 años. A la par de su meteórica consolidación en la Ligue 1, terminó el bachillerato científico con honores a los 16 años. Actualmente cursa la licenciatura en matemáticas en la Universidad de París. Además, demostró sus destrezas intelectuales al ganar un prestigioso concurso nacional de oratoria en el Palacio del Elíseo. Tras haber sido internacional juvenil con Francia e incluso capitán de la Sub-21, la Federación Marroquí aprobó su cambio de nacionalidad ante la FIFA en mayo de 2026. Se sumó a los Leones del Atlas para disputar la Copa del Mundo. En el partido de cuartos de final contra Francia, se transformó en el primer futbolista africano menor de 20 años en disputar 5 partidos en una misma Copa del Mundo, lográndolo con solo 18 años y 280 días. Claramente, a jugar de la posición de mediocentro defensivo, no es un jugador que destaca a nivel estadístico, pero a pesar de eso, a pesar de tener 5 partidos jugados, 0 goles y 0 asistencias, ha tenido una efectividad de pase en 91%, acertando 222 de 242 pases, unos números que no parecen de su edad con 18 años, pero bueno, como ya vimos, es un jugador muy inteligente. Si antes del Mundial le preguntabas a un aficionado promedio quién era Jan Diomande,
probablemente no habría sabido responder. Después del torneo, la situación cambió por completo. Costa de Marfil encontró en él a uno de sus futbolistas más peligrosos. Su capacidad para atacar espacios, generar ocasiones y aparecer en momentos importantes lo convirtió en una de las revelaciones del campeonato. No fue el jugador más famoso, pero sí uno de los que más creció en reputación. Nació el 14 de noviembre de 2006. Creció en condiciones difíciles y solía escabullirse por las noches para ver partidos de fútbol en un pequeño televisor comunitario. A los 15 años emigró a los Estados Unidos para incorporarse a la DME Academy en Florida. Lideró de forma invicta a las Frenzy para ganar la UPSL en 2023. El CD Leganés de España lo fichó al cumplir los 18 años. En marzo de 2025 debutó en la Liga nada menos que frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tras solo 10 partidos en España, el RB Leipzig pagó su cláusula de rescisión de 20 millones de euros. En la Bundesliga se destapó como la gran revelación al marcar 12 goles y repartir 8 asistencias, elevando su valor de mercado de forma estratosférica. Al debutar en este torneo frente a Ecuador, se transformó en el futbolista más joven de la historia en jugar un mundial con la camiseta de Costa de Marfil, registrando 19 años y 212 días. Este jugador ha sido una bestia en todo el mundial, disputando 4 partidos, no marcando goles, pero sí dando una asistencia en frente a Curazao a Pepe y con una velocidad máxima que superó los 35 km por hora en transición ofensiva. Su brutal aceleración y regate en velocidad lo posicionaron como uno de los atacantes más desequilibrantes de toda la fase de grupos. Ya sabemos por qué lo quieren clubes como el PSG o el Real Madrid, que ya ha dado una oferta de más de 100 millones de euros. Cuando la gente hablaba de Noruega antes del torneo, toda la conversación giraba alrededor de Erling Haaland. Sin embargo, Antonio Nusa aprovechó la atención sobre su selección para demostrar que Noruega tiene mucho más talento del que muchos imaginaban. Su velocidad, técnica y valentía para encarar rivales hicieron que fuera uno de los jugadores más entretenidos de ver durante el campeonato. Y cuando una selección sorprende, siempre aparecen nuevos nombres. Nusa fue uno de ellos. Nació el 17 de abril de 2005 en Langus. Es hijo de madre noruega y padre nigeriano, lo que le dio una rica influencia cultural desde la infancia. De niño pasaba horas frente a la pantalla imitando los regates y las fintas de Neymar. Curiosamente, en este mundial cumplió el sueño de enfrentarlo cara a cara en los octavos de final contra Brasil. Tras formarse en el Stabæk de su país, el Club Brujas de Bélgica lo fichó en 2021. Allí hizo historia al convertirse en el jugador noruego más joven en debutar y marcar en la UEFA Champions League. Su gran evolución propició su traspaso al RB Leipzig de Alemania. Aunque la selección de Noruega suele acaparar los flashes por Erling Haaland o Martin Ødegaard, Nusa se transformó en la llave creativa por la banda izquierda del esquema de Ståle Solbakken. Un jugador totalmente desequilibrante con un total de 6 partidos jugados, uno de los máximos responsables de que Noruega esté y llegue a cuartos de final, en el que cayó eliminado lamentablemente por el Inglaterra dudosamente, extrañamente, con un misterioso choque con una cámara de la pelota que no fue cobrado por ciento, jugando así con Noruega 6 partidos del Mundial de Estados Unidos 2026, ha jugado un total de 6 partidos con un golazo frente a Costa de Marfil. Tremendo golazo, generando promedio 3 chances creadas por partido y una velocidad que no se ha registrado el número exacto como con Dios mandé, pero se sabe que es un jugador extremadamente rápido y una de las grandes apariciones de este mundial. Pedro Porro ya era un futbolista conocido antes del mundial. Pero hay una gran diferencia entre ser un buen jugador y ser considerado uno de los mejores del mundo en tu posición. España realizó un torneo espectacular, y Pedro Porro fue una pieza fundamental. Su despliegue físico, sus incorporaciones al ataque y su influencia en los momentos decisivos hicieron que millones de personas comenzaran a valorarlo mucho más. Muchos aficionados descubrieron durante este mundial que España tenía mucho más que jóvenes atacantes brillantes. También tenía laterales capaces de dominar partidos. Nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, Badajoz. Su abuelo Antonio Sauceda fue su pilar fundamental,
llevándolo en auto a cada entrenamiento desde los 4 años. Tras formarse en clubes como el Rayo Vallecano y debutar profesionalmente en el Girona, pasó por el Real Valladolid y el Sporting de Lisboa. Su espectacular nivel en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde conquistó la UEFA Europa League, lo catapultó de forma definitiva a la consideración de Luis de la Fuente para la cita mundialista. Tras haberse quedado afuera de la convocatoria de la Eurocopa 2024, el fútbol le dio una segunda oportunidad dorada en 2026. No solo se adueñó del lateral derecho titular de la Roja, sino que fue el defensor más goleador del certamen. Al regresar a España consagrado como campeón mundial, Porro fue recibido con un baño de masas en su ciudad natal, donde el complejo deportivo ahora lleva su nombre. Allí cumplió la promesa de colgarle la medalla de campeón a su abuelo Antonio en un vídeo que se volvió viral. Sus estadísticas en esta Copa del Mundo fueron bastante buenas para hacer lateral derecho con un total de 6 partidos jugados, 2 goles clave en fases de eliminación directa, uno de los octavos en 16avos contra Austria y otro en la semifinal en el que España le dio un baile a la selección francesa y una precisión de pases igual a la que Boade de 91% con 359 pases completados de 392 intentados, un jugador que se ha consolidado en la élite de una manera muy motivadora para los demás jugadores, un que podría entrar fácilmente en un top 3 de mejores laterales derechos del mundo y en un top 3 también de mejores laterales derechos de la historia de España. Pau Cubarsí llegó al Mundial como una de las mayores promesas del fútbol europeo. Se fue convertido en una realidad. Con apenas 19 años jugó todos los partidos de España y fue una de las claves de la selección campeona. Su nivel fue tan alto que terminó ganando el premio al mejor jugador joven del Mundial, convirtiéndose además en el primer defensor de la historia en conseguir ese reconocimiento. Durante todo el torneo mostró una tranquilidad increíble. Parecía un veterano jugando entre profesionales. Y cuando terminó la Copa del Mundo, ya nadie hablaba de una promesa. Hablaban de uno de los mejores centrales jóvenes del planeta. Nació el 22 de enero de 2007 en Estanjol, Girona. Creció en un ambiente sumamente tranquilo y trabajador. Su familia mantiene una carpintería local, oficio que le inculcó la cultura del esfuerzo y los pies sobre la tierra. Tras dar sus primeros pasos en el Girona FC, se incorporó a la Masía en 2018. Su progresión técnica fue tan descomunal que debutó con el primer equipo del Barcelona bajo las órdenes de Xavi Hernández con apenas 16 años, consolidándose luego como pieza inamovible con Hansi Flick. A la par de su meteórica carrera que lo llevó a la cima mundial, Cubarsí llamó la atención de la prensa internacional por compaginar sus exigentes entrenamientos y partidos de máxima élite con la finalización de sus estudios secundarios. En la gran final del MetLife Stadium ante Argentina, realizó una salvada mítica sobre la línea en el minuto 120 que la prensa española comparó con la histórica atajada de Iker Casillas ante Robben en 2010, sellando la gloria absoluta. Una absoluta joya del fútbol, como podemos ver en el Mundial, con un total de 7 partidos jugados, titular en todos los compromisos, 0 goles, 0 asistencias, pero con una efectividad del 90% en duelos totales ganados tanto aéreos como terrestres, en cambio propio una efectiva en pases del 96%, siendo un central muy bueno con pelote en pie y una de las mayores promesas del fútbol español y del fútbol europeo. Si hubo un futbolista que elevó su estatus durante este Mundial, fue Michael Olise. Francia llegó con enormes expectativas. Y en medio de tantas estrellas, Olise consiguió destacar. Su creatividad, visión de juego y capacidad para producir oportunidades constantemente lo convirtieron en uno de los nombres más comentados del torneo. Muchos ya sabían que era un gran jugador. Pero después del Mundial, empezó a ser considerado una de las grandes figuras del fútbol internacional. Y eso es exactamente lo que hace una Copa del Mundo. Transformar buenos futbolistas en estrellas globales. Nació el 12 de diciembre de 2001 en Hammersmith, Londres. Su padre es nigeriano y su madre es franco-argelina. Debido a este trasfondo familiar, Olise era elegible para representar a 4 selecciones distintas: Inglaterra, Francia, Nigeria o Argelia. A pesar de haber crecido en suelo británico y de pasar por las academias del Chelsea, Manchester City y Reading,
Siempre sintió un lazo especial con el país de su madre. Optó por defender a los Blues desde las categorías juveniles. Su espectacular temporada en el Crystal Palace llamó la atención del Bayern Múnich, club que pagó más de 60 millones de euros por su pase. Su rápida adaptación al fútbol alemán consolidó su estatus de estrella internacional justo antes de la cita mundialista. Olise es conocido en el mundo del fútbol por su carácter reservado y sumamente tímido fuera de la cancha, contrastando con su juego atrevido, lleno de amagues, cambios de ritmo y asistencias milimétricas cuando rueda el balón. Un jugador totalmente determinante y una figura en el Bayern Múnich con una cantidad de 8 partidos jugados en este mundial con 7 como titular. No hizo goles en el torneo pero hizo 7 asistencias. ¿Y cuál es el reto y el récord histórico y absoluto en mundiales y un total de chance creadas de 22 por partido con un promedio más o menos de 3 o 4 chances por partido? Un jugador totalmente bestial. El Mundial 2026 terminó. España levantó el trofeo, pero estos jugadores también ganaron algo muy importante. Reconocimiento, porque antes del torneo algunos eran promesas, otros eran prácticamente desconocidos. Tipos de vídeos te gustaría que empecemos a subir y si te gustan las temáticas. Te leo en los comentarios.